Salmos, vamos a retomar. Estamos en esta serie del libro de Salmos. Ha sido una gran bendición estar leyendo estos salmos. Y hoy vamos a continuar acerca con el capítulo 37. Salmos, capítulo 37. El título de este capítulo aquí dice: El camino de los malos, Salmo de David. Y es que algo que veremos el día de hoy, este es uno de los capítulos que es un acróstico, pero claro, con el abecedario hebreo, en ellos, para nosotros en la traducción ya no cumple con ese acróstico, pero es un salmo el cual está escrito para dar sabiduría a su pueblo. Algunos consideran que este salmo David lo escribe en una edad ya adulta, ya madura, y está dirigida ¿a quién? Al pueblo. Recordemos que el pueblo de Dios es un pueblo que ha estado viendo cómo, mucho por su desobediencia, cómo muchas veces las cosas no marchaban bien. Incluso ellos llegan a ver cómo los malos empiezan a prosperar. Y de repente hay esa duda, ¿no? Esta inquietud de que ven que los malos parece que les va mejor que a los que son buenos, a los que son hijos de Dios. Incluso el día de hoy, muchas veces pensamos que al venir a Dios se me quitan los problemas, se me quitan las necesidades, las situaciones difíciles, y todo eso es un error, porque Jesús nos dijo que en el mundo vamos a tener ¿qué? Aflicciones, ¿verdad? Dios nos lo ha dicho. ¿Y por qué de repente pasa esto? ¿Por qué si estamos con Dios y hacemos lo que Él me pide, por qué no podemos vivir de la mejor manera? Bueno, tenemos que entender que estamos viviendo en un mundo caído, donde las cosas no marchan como Dios ha establecido desde un principio. Llegará un momento donde todo esto cambiará y habrá cielos nuevos, tierra nueva, y ahí sí me dice que no habrá más llanto, no habrá más tristeza, ni habrá más dolor. Pero el día de hoy, de repente nos hacemos esa pregunta. Estamos por iniciar o estamos iniciando este año, y de repente hay muchos sueños o anhelos o deseos que queremos hacer, y vemos a gente siendo prosperada y gente que a veces no es prosperada. No todo aquel que es cristiano le va mal. Algunos de repente vemos cosas buenas. Igual del otro lado, no todos los que son impíos les va bien. De repente pasan por situaciones difíciles. Pero puede ser que un día podamos nosotros estar pensando que el estar con Dios no me lleva quizás a tener una seguridad de las cosas me van a ir bien. Tanto así que yo he escuchado a gente que dice: desde que llegué a la iglesia me ha ido peor. Mientras que desde que empecé a buscar a Dios, no sé, las cosas no me van como debe de ser. Y algunos hasta dejan de venir a la iglesia o ir a la iglesia porque ellos piensan que simplemente por estar aquí o por buscar a Dios ya no pueden o no deberían de pasar por momentos difíciles. El día de hoy, el Salmo 37, vamos a ver un contraste entre el hombre malo, el impío, y el hombre que confía y cree en Dios. Ese es un contraste que me va a ayudar a entender cuál es el final de uno y cuál es el final del otro. Porque a lo mejor podemos ver que hay gente que le van bien y son malos y prosperan, pero no todo, dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Y de repente nosotros podemos estar viviendo momentos difíciles, de mucho dolor, de mucha dificultad, pero tengo que entender que Dios tiene algo especial para todos nosotros. Y el día de hoy, este salmo es como un proverbio que toca temas o situaciones, aunque van del mismo tema, pero como entrecortados para darnos diferentes ilustraciones, pero que me ayudan a entender, a saber de qué manera quiero vivir. ¿Quiero vivir como el impío o quiero vivir como aquellos que aman y confían en Dios? Así que vamos a orar y poner ese tiempo en las manos de Dios, y que Dios sea hablando completamente a nuestras vidas. Dios, te doy gracias. Una vez más te damos gracias porque nos permites poder estar aquí, Dios, compartiendo tu palabra.
estudiando de ella, leyéndola, pero también recibiendo lo que tu Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas, Dios. Toma el control de esta reunión, de esta enseñanza, y permite que cada frase, versículo, palabra pueda quedar injertada en nuestros corazones, Dios, para que podamos vivirlo conforme a tu perfecta voluntad. Quita toda distracción que pueda haber en nosotros y permite que podamos estar creyendo y confiando completamente en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Probablemente David está viendo que el pueblo, este mensaje, está escrito hacia el pueblo de Israel. Este pueblo en el cual quizás ve que los que no buscan a Dios pareciera que le van mejor. Quizás es la razón por la cual muchos de ellos dejan a Jehová tras ir a otros dioses, porque aparentemente las cosas van bien, o incluso estos hombres se levantan contra el pueblo de Dios, como los filisteos en el tiempo de David, otras naciones, y el pueblo pasa por momentos difíciles. Y entonces David escribe estas instrucciones y este salmo como una manera o palabras de sabiduría para que el pueblo pueda seguir adelante. Mira lo que dicen desde el versículo 1 en adelante. Bueno, voy a dividirlo en 4 partes. Los que anotan, la primera parte es, el punto número 1 es seguro confiar en Dios. Ese es el título de la primera parte, el punto número 1. No es pregunta, sino es una afirmación. Es seguro confiar en Dios. Entonces, versículo 1 dice así. David le dice al pueblo: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Empieza David a hablarle a este pueblo. Interesante, porque en la frase del primer versículo dice: no te impacientes. En el original tiene que ver como que no te encalores o no te enojes a causa de los malignos. Muy probablemente el pueblo empezaba a ver que otras ciudades, otras naciones, la gente impía eran prosperados y a ellos no les iba bien. Y supuestamente Dios está con ellos. Y probablemente ellos no están viendo la mano de Dios sobre su vida. Y puede ser porque ellos están en desobediencia y no viviendo plenamente como Dios quiere que ellos vivan. Pero llega un momento donde ellos empiezan a ver que quizás las otras naciones crecen, se hacen poderosas, les van bien. Y ellos empiezan a ver un coraje, una envidia en sus vidas. Aunque estamos viendo este pasaje hacia el pueblo de Israel, que lo que está sucediendo, probablemente en algunas partes puedes estar experimentando algo muy parecido a tú. Y lo podemos aplicar, no sé, en mi trabajo puede ser que de repente llegue alguien en mi trabajo y es alguien que no trabaja o que está ahí por palancas o que hace cosas indebidas, y de repente ves cómo ellos empiezan a prosperar y pareciera que tú no prosperas. Y pareciera que ellos tienen mejores puestos y a ti no te promueven. Y empiezas a vivir una vida donde ves que la gente le va bien. Incluso le dice David: ni tengas envidia. Porque puede ser que de repente ese deseo de querer tener me pueda llevar a alejarme a Dios. ¿Sabes qué? Pues yo quiero tener lo que ellos tienen, me quisiera o debería de comportar como ellos. Pero David hace bien claro, incluso lo vamos a ver varias veces, que David va a hacer un énfasis que todos aquellos que son impíos van a ser cortados, van a ser destruidos, van a ser arrancados y van a tener consecuencias por lo que están haciendo. Dice en el versículo 2: porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Y pone un ejemplo. Creo que la mayoría de nosotros aquí, como es un lugar muy seco en Monterrey, es fácil como de repente podemos ver un lugar o un zacate, un lugar donde pueda estar la hierba muy bonita, y de repente por la escasez que hay, de repente se seca y se acaba completamente todo.
Y esa es la comparación que hace David. Los malos son como esa hierba que de repente crecen y se ve bonita y todo y está ahí, pero en un instante las cosas pueden cambiar o van a cambiar y eso que se veía verde se va a secar. Entonces en contraste, ¿qué es lo que tengo que hacer? Versículo 3. David le dice al pueblo: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, de repente David hace pues en estas palabras de sabiduría, un consejo que le está dando al pueblo que hoy lo podemos aprender nosotros. Primero que dice es: confía en ¿quién? En Jehová. Creo que Dios algo ha estado hablándonos en este libro de Salmos, es nuestra dependencia y nuestra confianza que tiene que estar en ¿quién? En Dios solamente. Hermanos, no hay en quien nosotros poder confiar, descansar, solamente en Dios. No importa por lo que estemos pasando. No importa que se levante gente que te quiera lastimar, dañar, herir o quitarte de donde tú estás. Tú tienes que aprender que nosotros no podemos actuar igual que ellos. Por eso esta comparativa. Los malos, no te preocupes, parece que crecen, pero se van a secar. Pero nosotros no podemos ser como ellos. Nosotros somos llamados a ser completamente diferentes. Y en esa diferencia yo tengo que aprender a confiar en Dios. Incluso no se detiene ahí, sino que me dice: y ¿haz qué? El bien. Esto me habla de actuar, pero me habla de hacer lo correcto con aquellos que se han levantado en contra de nosotros. Mira, este de hacer el bien lo podemos aprender en Lucas. Vamos a Lucas 6:35, por favor. Nuestro Señor Jesucristo no lo dice. Lucas capítulo 6, verso 35. Estamos hablando de los malos, de los impíos. Aquí mira lo que dice. Jesús nos dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, creo que hay una enseñanza muy importante en cuanto a esto. Porque estamos vivimos momentos donde hay gente que de repente se levantan contra nosotros, nos quieren lastimar, dañar, hablan mal, nos quieren correr, no sé, lo que sea. Y de repente, ¿cuál es nuestra actitud que queremos o debemos hacer? Muchas veces queremos actuar igual o peor que ellos. Pero la Biblia o Jesús me enseña que cuando alguien se levanta contra nosotros, la mejor manera que yo tengo que actuar es amándolo. Lo otro es hacerle bien. Y incluso dice ahí, no esperando nada de ellos, para que nuestro galardón sea grande, como nuestro Dios es grande. Dice, porque Él es bueno, incluso con los ingratos y con los malos. Entonces yo tengo que vivir y aprender algo. Nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir y de actuar debe de ser como Dios, no algo que sea en contra de Dios. Entonces, si Dios es bueno aún con los malos, ¿cómo debo de ser yo? Pues debe de ser bueno. Ahora, interesante, muy importante, esto no quiere decir que estoy aceptando la maldad que ellos hacen. No debo decir, bueno, pues son ellos, vamos a hacer todo lo malo. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando que aquellos que hacen lo malo, Dios traerá su castigo o su pago a ellos. Pero yo no puedo actuar nada en contra de ellos. Regresando ahí a Salmos, dice ahí: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. Esto le dice a su pueblo. Dice: y te apacentarás en la verdad. Y esta verdad me habla de su fidelidad, de su cuidado que Dios tiene. Cuando el pueblo esté haciendo lo bien, lo bueno, cuando el pueblo esté confiando en Dios, Dios le dice: tú habitarás en la tierra.
no habrá nadie que te lo va a quitar porque yo te lo he entregado. También le dice, y vas a ser apacentado, cuidado, alimentado, ¿de qué? En la verdad. Tanto así que dice David en el versículo 4, un versículo, que algunos saben de memoria, es muy conocido, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Interesante, porque de repente utilizamos este versículo para, pues quizás para empezar el año, ¿no? Mira, tú deleítate en Dios y Dios te va a conceder todo lo que tú quieras. Y eso no está hablando aquí este versículo. Muchas veces sacamos ese texto, fuera de ese contexto, para estar pensando que como yo me deleito en Dios, Dios me tiene que dar todo lo que yo quiera. Y no es así. Sino lo que está queriendo decir David es, tú tienes que aprender, aún en momentos difíciles, tienes que aprender a confiar en Él. Tienes que hacer lo recto delante de Él y tú deleítate en lo que Dios te ha dado. En otras palabras es, ten contentamiento. Y eso es para todos. Si Dios te permite estar en tiempos de paz, de bendición, pues deleítate. Pero si Dios te permite estar en momentos difíciles, momentos de dolor o de angustia, también deleítate. ¿Cómo me puedo deleitar en ello? Pues me puedo deleitar porque estoy confiando en Él y porque sé que Él tiene el control de todo lo que tiene para mi vida. A veces no lo entiendo, pero es así. Y entonces Dios sabrá qué peticiones hay y Él tendrá cuidado de mí. Tanto así que dice en el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. En otras palabras, esta palabra de encomienda significa deja tus cargas o descansa en Jehová, deja tus cargas en Jehová, deja tu camino en Jehová y simplemente confía en Él y Él sabe lo mejor que hay para tu vida. Cuando lo leemos de esta manera, tiene mucho más sentido el deleítate a sí mismo en Dios. Porque te das cuenta que no se trata de lo que yo quiero para mi vida. O sea, no se trata de decir, Dios, a ver, ¿qué se me antoja? Este año yo quiero tener esto y quiero tener lo otro. No se trata de vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que tengo que aprender es a confiar en Dios, descansar en Él, para que Él haga conmigo lo que Él tiene que hacer. En otras palabras, yo le debería de entregar a Dios mi vida, como lo hemos hecho, y mi camino, para que Él haga conmigo lo que Él quiera. Esto no es fácil, porque el decir esto es morir a mis sueños, a mis planes, a mis deseos. Este año me quiero comprar un carro, este año quiero comprarme una casa, este año me quiero casar, este año quiero terminar mi carrera, este año yo quiero tener mi negocio, es que este año yo quiero viajar, es que este año yo quiero, y de repente estamos en lo que yo quiero, en lo que yo quiero, en lo que yo quiero, y muchas veces nos olvidamos de preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Porque muchas veces estoy viendo lo que los otros tienen. Aquel viaja, yo quiero viajar. Aquel tiene, yo quiero tener. Aquel está experimentando, yo lo quiero experimentar. Pero no se trata de lo que yo quiera. Tengo que entender que yo, en mi mejor lugar en el cual yo puedo habitar y puedo estar es en Dios. Y solamente en Él yo me puedo deleitar. Y cuando aprendo a deleitarme en Él, Él se encargará de lo mejor que hay en mi vida. Por eso dice ahí, confía en Él. ¿Y Él qué va a hacer? Él hará, Él va a hacer lo mejor que hay para mí. Dice el versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y esto es muy difícil de repente. Y menos en el tiempo de la prueba. Menos en el tiempo de la dificultad. ¿Cómo guardar silencio? Si de repente hay unos aquí que ni con marucha nos callan, ¿verdad? ¿Cómo habla ese hermano? ¿Cómo habla esa hermana? ¿Cómo habla ese niño, verdad? Ay, pues. Pero de repente Dios nos dice, espera, confía, guarda silencio. Espera que Dios haga contigo lo que tiene que hacer. Esto es confiar en Dios.
Esto es lo que hace aquel que es un hijo de Dios. Esto es lo que hace aquel que confía completamente en Él. Dice el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y lo dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Otra vez, no te alteres, no te enojes, no te desesperes por el hombre que hace maldades. Incluso le dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. O sea, pareciera que de repente es, a ver, tranquilo, no tienes que enojarte ni tratar de ser como ellos. No tienes que vivir como el mundo vive. No tienes que pensar que si haces tal cosa vas a tener y si no lo haces no vas a tener. Tú no puedes ser como los malos. No puedes vivir pensando en hacer el camino que ellos lo hacen. Es más, ni te enojes, no haya ira en ti, no te excites. Versículo 9, porque los malignos serán, ¿qué dice? Destruidos. Algo que nosotros tenemos que aprender y entender. Hay dos tipos de personas. El que es un hijo de Dios es un justo delante de Dios, ¿cierto? Y el otro que no es justo son pecadores. Son gente que están siendo enemigos de Dios. Y hay de dos maneras. Si tú quieres vivir como el impío, que probablemente de repente tienen, pues ten conocimiento que los malignos serán destruidos. Todos. No habrá ninguno que se salve. ¿Cuál es el contraste? Versículo 9, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hay una gran bendición. Probablemente sí, el hijo de Jehová o los justos o los que son hijos de Dios sufren, pasan por momentos difíciles, sí. Pero hay una promesa que Dios dice para cada uno de ellos, que ellos van a heredar la tierra. Si era en aquel tiempo, pues la tierra que Dios les había prometido. Si es en el tiempo futuro, ¿cuántos quieren estar en esa tierra nueva? Entonces hay una herencia. Somos herederos juntamente con Cristo. ¿Quiénes van a recibir eso? Los que esperan en Dios completamente. El que pone su confianza, su descanso en que sabe que Dios tiene cuidado completamente de su vida. Dice el versículo 10, porque de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Otra vez más, lo mismo. Dios nos dice que los malos van a ser destruidos, se van a existir, van a dejar de existir. Poco tiempo, y creo que para nosotros esto es una realidad, porque cada vez falta menos tiempo para que Cristo venga por su iglesia y menos tiempo para que venga a establecer su reino y destruya a todos los malos. Dice el versículo 11, pero los mansos, no dice mensos, los mansos. ¿Qué son los mansos? Aquellos que tienen carácter, pero tienen todo el control bajo Dios. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Aquellos que de repente pueden decir, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a actuar? ¿Cuándo vas a respondernos? Bueno, Dios está diciendo que ellos, los mansos, van a recrearse, van a alegrarse en una abundancia de paz. Es un contraste completamente con los malos y los justos. Los malos van a ser destruidos. Aunque ahorita los veas muy bien, no van a ser destruidos. Pero los justos, quizás los que sufren, quizás los que de repente batallan, los que tienen que confiar, los que tienen que hacer el bien, los que tienen que deleitarse en Jehová, los que tienen que encomendar a Jehová su camino, los que tienen que guardar silencio, bueno, ellos van a ser prosperados y Dios los va a bendecir en gran manera. Hasta aquí termina el primer punto. Del 1 al 11 me habla que es seguro confiar en Dios. Del versículo 12 al versículo 20
El segundo punto es, Dios conoce tu situación. Del 12 al 20, Dios conoce tu situación. Y vamos a ver también, dice versículo 12, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Empieza, o está hablando igual David. ¿Qué es lo que hace el malo? El malo está maquinando, está pensando cómo destruir al justo, aquel que busca a Dios. Y esto lo vemos. ¿Cuántas veces no hay gente que simplemente porque nos llamamos cristianos, somos cristianos, no le caemos? Y están viendo cómo hacen destruir. Yo he escuchado gente que dicen, ¿cuánto que lo hago caer a ese cristiano? ¿Cuánto que lo hago que tome una cerveza? ¿Cuánto hago que deje de ir a la iglesia? Hay gente que se levanta contra el cristiano. Dice, y cruje contra él sus dientes. Dice el versículo 13, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Y este día es el día de juicio. Entonces, de repente, Dios parece que no hace nada y el pueblo está siendo afectado, dañado, el enemigo se levanta contra él. Y pareciera que Dios no hace nada, pero me dice o me muestra que Dios tiene cuidado de nosotros en todo momento, sabe lo que nos está pasando y Él se ríe de lo que la gente puede pensar de nosotros. O el enemigo puede pensar en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo en control. Nosotros que somos cristianos sabemos lo que dicen Romanos, que los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien. No hay nada que pueda llegar a nuestra vida que Dios no lo permita o que Dios no tenga un propósito por el cual está pasando a nuestras vidas. Cuando de repente Dios está Satanás y va y da cuentas a Dios, Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job que no hay otro como él? En el libro de Job. Y Satanás le dice, le tiene cercado y yo no le puedo tocar. Y no lo toca hasta que Dios no le dice, bueno, te doy permiso que toques esta área en su vida. Cuando Jesús está con sus discípulos, le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y nosotros le hemos dado permiso. Yo tengo que entender que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Si estás pasando por una situación en tu trabajo, en tu familia, en tu escuela, en donde sea, en la colonia, no sé, tienes que entender que Dios te quiere enseñar algo en medio de esa situación. Y Él no va a permitir que nada malo te pueda acontecer. Versículo 14, sigamos leyendo. Dice, los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Entonces, esto Dios lo está hablando para lo que es su pueblo. No importa que se levanten contra su pueblo, no importa que estén preparados para matar, para tirar el arco está ya estirado para soltar y que tenga el dardo, la flecha y dañe, pero no importa que se quieran levantar. Dios siempre tiene cuidado de su pueblo, porque dice que su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Y esto lo vimos muchas veces. Hemos visto historias en el pueblo que salieron a pelear contra el pueblo de Israel y de repente Dios mismo hizo que se volvieran unos contra otros, incluso se mataran o se dañaran unos a otros, de los mismos. Entonces Dios tiene cuidado de nosotros. Versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y aquí es un punto importante, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos anhelado o hemos deseado ser ricos? Hasta hemos dicho, Señor, si me saco la lotería, pero no quiero comprar boleto para saber que es de parte de ti. Si me saco la lotería, compro el terreno para la iglesia.
No, hombre, no te doy el 10, te doy el 50 para tu obra. No sé, podemos decir un montón de cosas, ¿no? Buenas intenciones. Pero la Biblia me enseña claramente que Dios nos pide que no hagamos riquezas en este mundo. Y aquí dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos, ¿quién es? Jehová. O sea, yo tengo que aprender y entender que Dios les está hablando al pueblo y también a nosotros, que no te debes de preocupar por tener o no tener, porque Dios es el que nos sostiene. Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Dios es el que en ningún momento nos va a desamparar. Aunque los malos, los impíos parecen que prosperen y que parece que el cristiano o los hijos de Dios no prosperan, no te preocupes, Dios tiene cuidado de nosotros. Dice el verso 17, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Verso 18, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Dios me habla de ese cuidado que Dios tiene para con nosotros en todo momento. Lo que acabo de leer es, Dios conoce los días de los que nosotros vamos a vivir. A veces le tenemos miedo a morir. Y tengo que decirte algo, o recordarte, yo creo que ya lo sabes. Vamos a morir en el momento en que Dios diga, hasta aquí. Ni un día más, ni un segundo más, ni un segundo menos. Nadie puede acabar con tu vida si Dios no lo permite. Y Dios sabe lo que vas a vivir. Y Dios sabe por lo que vas a pasar, porque Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Pero no te preocupes, porque hay una heredad para nosotros. Incluso dice, en los días de hambre serán saciados. Y quizás me pudiera acordar de aquel momento en que Jesús estuvo con sus discípulos y le dijeron a Jesús, Señor, ya es tarde y aquí no hay donde comer, ¿qué les podemos dar? Y Jesús le dijo, ¿qué tenemos? Unos panes, unos peces. Y Jesús le dice, recuéstalos y vamos a darles de comer. Y Jesús da una multiplicación de comida y de alimento para todos. Y eso es una de los milagros más impresionantes que podemos ver en Jesús. Bueno, esa provisión que Jesús hace ahí es la misma provisión que nosotros tenemos todos los días, porque Dios no nos deja en ningún momento. Versículo 20 dice, mas los impíos, otra vez, perecerán. Los malos van a morir. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Todo aquel que se levanta contra Dios, todo aquel que es un enemigo de Dios, van a perecer, van a morir, van a ser consumidos, van a ser dispersos, se van a acabar. Probablemente hoy los ves bien, probablemente hoy los ves como esa hierba verde, quizás hoy los ves fructíferos, teniendo recursos, pero llegará el momento, no sé qué día es, en que Dios hará que esos hombres desaparezcan completamente. Punto número 3, del versículo 21 al 31. Del 21 al 31, el tercer punto es: Dios bendice a su pueblo. Dios bendice a su pueblo. Dice el verso 21: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Y de repente pareciera que aquel que es impío, pareciera que siempre le va a ir bien. Pero en el versículo 21 me dice que el impío toma prestado, necesita, y no paga porque viene en escasez. Mas el justo tiene misericordia y da. Y aquí esto me habla, misericordia también es
generosidad. Tiene, que ha recibido y también da. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Creo que estos versículos me hablan de ese cuidado que Dios tiene sobre nosotros. Porque algo que podemos ver y conocer y aprender, hermanos, es que aunque nosotros muchas veces pasamos por momentos difíciles, podemos decir que Dios nos bendice y que Dios nunca nos deja. A mí me gustaría que levantaran su mano si hubiera alguien de aquí que en algún momento se quedó sin trabajo y aún así Dios le siguió bendiciendo con la comida diaria. Levante su mano. Como muchos. Que de repente uno decía, es más, en pandemia, no sé cuántos en pandemia lo experimentaron, ¿no? Algunos perdieron trabajo, otros de repente les pagaban la mitad, otros no tenían a lo mejor recursos ni nada, y de repente de una u otra manera Dios los bendecía, Dios los prosperaba. Es increíble cómo Dios de una u otra manera llega a alguien. Oye, te invito a comer y tú, ay, gracias, ¿verdad? Vamos. ¿Y qué vamos a comer? ¿Huevo? No, vamos a comer carne, cabrito, no sé, y tú, ay, pues mucho mejor, ¿verdad? O sea, Dios cuida de nosotros en todo momento. Él tiene cuidado de nosotros. Por eso el salmista, dice David en el 25, joven fui y he envejecido. Por eso se cree que el salmista escribe este salmo ya en una edad más adulta y dice, y no he visto un justo desamparado. O sea, Dios nunca nos desampara, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros en todo momento. Dios tiene cuidado de nosotros en toda situación. Dice el verso 27, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. ¿Sí? Otra vez, ¿cuál es el consejo que Dios nos da? Apártate del mal. ¿Se acuerdan? Este versículo se tiene que ver a la luz del versículo 3. En el versículo 3 leíamos así, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra, ¿verdad? Y acá dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Una vez más, el consejo es, apártate de lo malo. Es atractivo, el pecado es atractivo. Lo malo es atractivo. Pareciera que vamos a tener lo que queremos, pero el consejo que Dios te dice el día de hoy es, apártate de ese mal, tú haz el bien y vivirás para siempre. Y esto me habla de esa vida eterna que Él me ha dado. ¿Por qué tengo que apartarme del mal? Verso 28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Y ese es el propósito. Cuando tú aprendes a apartarte del mal, a hacer el bien, Dios te va a amar, Dios te va a proteger, Dios te va a guardar en todo momento. Dice ahí, mas la descendencia de los impíos será destruida. O sea, como que Dios está diciendo, échale ganas, confía en mí, te voy a ayudar, te voy a prosperar. Y luego te dice, porque acuérdate que los malos van a ser destruidos. Y luego, yo estoy contigo, te voy a proveer, te voy a bendecir, te voy a guardar, porque los que son malos van a desaparecer. Y creo que es ahí donde Dios hoy nos está llamando a que tú decidas cómo quieres vivir. Aunque suframos de repente justos con Dios, o pensando que podemos vivir de lo malo, pero serán destruidos. Dice el verso 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Y creo que aquí está
otra vez, puntos muy, muy importantes. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué puede salir de nuestra boca? ¿Bendiciones o maldiciones? ¿Puede salir la palabra de Dios o puede salir el chisme, la crítica, la mentira, el desánimo, la destrucción? Eso puede salir de nuestra boca. Pero el justo habla sabiduría. El justo con su lengua habla justicia, habla lo bueno. Aquel que ama a Dios, aquel que busca a Dios, aquel que confía en Dios, aquel que es justo delante de Dios, de su boca habla lo bueno, lo justo, sabiduría, dice ahí, porque la ley de Dios está en su corazón. La Biblia me dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Lo hemos dicho muchas veces, aquel que empieza a ver series de esos de los colombianos, ¿verdad? Empieza a hablar, repariente o algo así, ¿no? Empiezas aquel que habla, no sé, que ve o escucha todo lo que son de los coreanos, ya empieza a hablar en otros idiomas que no entendemos nada. De lo que uno habla, de lo que uno recibe, de lo que uno estudia, eso habla el corazón. Si tú lees la palabra, estudias la palabra, meditas en la palabra, ten la seguridad de que de tu boca saldrá sabiduría, saldrá la palabra de Dios. Interesante que dice que hay una recompensa. Por tanto, la ley de Dios en su corazón no va a resbalar, porque el temor de Dios va a estar en su vida y vivirá en rectitud, vivirá en ese temor de Dios. ¿Cuántos quieren este año 2026, un año en el cual puedan crecer espiritualmente y no haya retrocesos? ¿Verdad que sí? ¿Cómo lo puedo lograr? A través de la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son todos justos, rectos, que alegran el corazón, son más deseables que el oro. Es la lámpara a nuestros pies, es la que nos guía, nos enseña, nos muestra la verdad, es la palabra de Dios. Yo tengo que aprender a caminar en ella, que mi corazón esté para no resbalar. Y por último, el cuarto punto. Es seguro el juicio del malvado. O sea, es seguro que va a haber un juicio para el malvado. Del versículo 32 hasta el 40, hasta el finalizar. Dice de esta manera: acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando lo juzgare. Esto me habla que no importa lo que el impío quiera hacer contra el justo, Dios lo va a guardar y no va a permitir que nada malo le pase que no sea la voluntad de Dios. ¿Entendemos con eso? ¿Sí? Incluso dice ahí, versículo 34, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Y una vez más, lo que está diciendo es, tú sigue confiando en Dios. A lo mejor se van a levantar contra ti, te van a querer destruir, van a acecharte para matarte, pero Dios no lo va a dejar. Tú simplemente sigue esperando en Dios y guarda su camino, o sea, sigue caminando en Él, sigue obedeciéndolo y Dios te va a exaltar. ¿Te puedes imaginar en el momento en que un día estemos delante de Dios y que nos llegue a decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? ¿Cuántos esperan ese día, Bonela? ¿Cuántos quieren estar ahí? Bueno, los que no levantaron la mano ya los vi. Va a ser impresionante ese momento, porque será el momento en que Él nos va a exaltar, no porque seamos buenos, sino porque nos va a poner al lado de Él, estar con Él para siempre. Incluso dice ahí
los pecadores serán destruidos. Tú lo vas a ver. Verso 35. Dice, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extiende como laurel verde. Pero él pasó y he aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. La semejanza o la aplicación es como un laurel. Me habla de hace un contraste con el Salmo 1. Dice que aquel que busca a Dios, que no se siente en camino de pecadores, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Me habla algo grande, frondoso, grande, poderoso, ¿verdad? Bueno, aquí me habla de una enredadera que de repente puede crecer y puede ser muy extendida, y que en un instante la ves y dices, es grande, porque dice ahí, está enaltecida, el impío está enaltecido, pero de repente volteas y ya no estaba. La buscó y dice, y no fue hallado. Y esa es la manera en que el impío vive. Sí, a lo mejor por un tiempo es prosperado, por un tiempo le va bien, por un tiempo tiene lo que quiere, por un tiempo pisa a cualquier otro. Pero ¿cuánto puede pasar? ¿10 años? ¿20 años? ¿50 años? ¿80 años? ¿100 años si quieren? Pero después ya no está. Pero los que esperan en Dios vivirán para siempre. Los que confían en Él vamos a estar para siempre. Dice, verso 37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y eso es importante para nosotros. A lo mejor has sufrido, a lo mejor te ha ido mal, a lo mejor no sabes por qué estás pasando por eso. No te preocupes, Dios te está diciendo que viene un final dichoso para ti. Para aquel que es un hombre justo, aquel que confía en Dios, aquel que depende en Dios, dice que para ellos viene algo que es dichoso. Dicen, mas los agresores serán todos a una destruidos. Recuerden que la palabra agresores son aquellos que brincan de la línea, que van más allá de donde Dios había dicho. Dice, la posteridad de los impíos será extinguida. Tienes que reconocer y aprender, todo aquel que hace lo malo en un instante se acabarán. Dios arruinará completamente a cada uno de ellos. El problema es que no sabemos en qué momento va a pasar eso. Por eso nosotros no debemos de vivir como los impíos. Por eso no debemos de querer ser como ellos, porque todos ellos en un instante van a desaparecer. Verso 39. Pero la salvación de los justos es ¿de quién? De Jehová. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuantos en Él esperaron. Entonces es una promesa para nosotros completamente. Jehová es la salvación para cada uno de nosotros. La salvación es Jehová, la salvación para todo aquel que es impío. Y tengo que aprenderlo eso. Todos nosotros nacimos siendo pecadores. Por eso pecamos. ¿Quién nos enseñó a pecar? Nadie. ¿Y qué tal nos sale? Perfectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nacimos siendo pecadores. Y el pecado o el pecador o el impío no tiene vida eterna, no tiene una vida para siempre. Pero el pecador, el impío, no vivirá para siempre. Lo que ocupa el impío es alguien que lo pueda salvar y transformar su corazón completamente. Y solamente eso lo puede hacer Dios. Por eso dice en el 39, pero la salvación de los justos es de Jehová. Él es el único que nos puede limpiar, nos puede perdonar, nos puede dar esa salvación. Y Él es el que nos salva. Él es el que nos fortalece aún en el momento difícil, en el momento de prueba.
A veces no podemos entender esto hasta que no pasamos por esas situaciones, ¿no? Yo le comentaba a los jóvenes que esta semana que yo he estado malo ha sido de las semanas más dolorosas que yo he experimentado. Ha sido mucho el dolor y yo simplemente le decía a Dios, haz un milagro, haz un milagro. Y esa era mi oración, haz un milagro. Y había momentos en que se bajaba el dolor y había momentos en que no, y pasaban 2, 3, 4, 5 horas, un día entero con el dolor que nunca se quitó. Y bueno, mi confianza estaba Dios, pues, y aunque tomaba medicamento, mi oración era Dios, 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 ayúdame. Lo pongo como un ejemplo porque cada uno pasamos por momentos difíciles. Pero tengo que entender que en ese momento solamente Dios es nuestra fortaleza, en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de dolor, en ese momento en que no podemos más. Y saber que Jehová nos va a ayudar, Jehová nos va a librar y nos va a salvar. ¿A quiénes? A todos aquellos que ponen su esperanza y su confianza en Él completamente. Entonces, hoy terminamos este salmo con ese contraste que dijimos en un principio. Tú decides cómo vivir, como el impío o como el justo. Sí, a lo mejor el impío de repente parece como una hierba verde, pero se secará pronto. Se va a extender como el laurel que leíamos, pero en un momento ya no estará. Pero si estás dispuesto a seguir esperando en Dios, a seguir haciendo lo bueno, a seguir confiando en Él, ten la seguridad de que habrá una recompensa, serás dichoso, vas a poder tener una herencia y vas a ver cómo Dios te va a ayudar en todo momento. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, es seguir esperando en Dios. Ahora, esto que les digo es normal o no es normal, pero es un peligro poner nuestra mirada en la gente que hace lo malo y que les va bien. Más adelante veremos el Asaf también, ¿no? Capítulo 73, si no me equivoco, donde él mismo volteó y vio que los impíos prosperaban y tuvo envidia. Hasta que al final se da cuenta que lo mejor que le puede pasar es estar en la presencia de Dios y entender que si lo tenía a Él, lo tenía todo. A lo mejor tenemos escasez el día de hoy. A lo mejor tenemos alguna enfermedad el día de hoy. A lo mejor pasamos por momentos difíciles el día de hoy. Has llorado. A lo mejor ya no sabes qué hacer. Pero hoy Dios te dice, nos invita a confiar completamente en Él. Confía en Él. Y Él traerá una recompensa, una tranquilidad a tu vida completamente. Pero tienes que poner tu confianza en Él. Ponte de